Buenas noches, hermanas y hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos, un gusto de saludarles, les saluda en nombre de escriturayverdad.cl, un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, para nuestra decimotercera clase del curso Historia de las Reformas del siglo XVI, hoy 19 de junio de 2024. Bienvenidos y gracias por estar acá. La temática que nos convoca en el día de hoy es la contrarreforma, o llamada así contrarreforma en realidad por los historiadores y por los textos de estudio, que tratando de analizarla con relativa imparcialidad, de contra tuvo mucho, sin duda, pero de reforma bastante poco. De forma me atrevería a decir que sí, vaya que que se deformó más el Vaticano de lo que ya estaba en aquel momento. Y bueno, cuando se habla también del Concilio de Trento, en realidad estamos hablando de lo mismo. Simplemente los vaticanistas, eh, para no para que suene más amable, y además que para que incluya la palabra concilio, como ellos se adueñaron del concepto concilio, entonces en el vocabulario de ellos es simple y sencillamente el Concilio de Trento. Eh, Y bueno, como caracteriza todos estos imperios así en desmoronamiento, y el Vaticano es otro tanto de esos, buena parte de los cambios que había que hacer o que podrían haber hecho muy bien al Vaticano mismo, llegó con décadas de atrás. O sea, ahí vamos a ver los años en los que se desarrolló. O sea, Lutero estaba muriéndose cuando, estaba por comenzar el Concilio de Trento. Eso ya nos dice bastante, ¿no? Sí, en efecto, claro, fue, no sé si el más largo, pero uno de los más largos concilios que se han llevado a cabo. Pero más allá de eso, o sea, el punto es que, insisto, no sé cómo los católicos hasta, o sea, incluso algunos católicos más dogmáticos hablan de que esta fue la reforma católica, y que modernizó la iglesia, así una suerte de concilio Vaticano II de hace 60 años. Pero no, o sea, atrasó mucho lo que podrían haber avanzado, o sea, tenían todas las herramientas para haberlo hecho, tenían el ejemplo de los errores que no podían volver a repetir, eh, pero lamentablemente los repitieron igual. O sea, fue un monumento, digámoslo así, a la tosudez del Vaticano. Eh, y a la larga lo que pasó fue que simplemente, como está escrito, apagaron el incendio con petróleo. O sea, no hicieron absolutamente nada para acercar, por ejemplo, que es lo que se podría haber esperado, a los sectores más moderados al menos, o a los que no creían que había que ser tan radicales en romper con el Vaticano. O sea, como podrían haber hecho, no sé, ¿cómo llamarlo? Un punto medio, pero no. O sea, el ala radical, que básicamente fue la que suscitó la llegada de la Reforma, fue la misma que dirigió el Concilio de Trento. Y que de hecho, y que más aún, se encargó de implementarlo. Insisto, o sea, no, perfectamente se puede utilizar esa metáfora. O sea, apagaron un incendio con benzina, como le llamamos en Chile, con petróleo, con querosén, como quiera, pero de ninguna manera, digamos, se podría decir que desde una perspectiva cristiana, algunos de los cambios que se llevaron a cabo ahí, que fueron bastantes, eh, fueron para bien. Bueno, claro está, o sea, el Vaticano siguió perdiendo gente, eh, siguió perdiendo gente, siguió perdiendo importancia. O sea, eso es una cosa, digamos, que tal vez no se inició exclusivamente con la Reforma, pero la pérdida de relevancia del Vaticano sigue hasta el día de hoy. Entonces, en vez de frenar todo eso con una verdadera reforma, lo único que hizo fue agravar el conflicto. Bueno,
Si se hubieran entonces llevado verdaderas reformas, la reforma protestante no se habría consolidado tanto. Eso no les quepa la menor duda. O sea, claramente ya con o sea, ya como les decía, Lutero ya acababa de morir mientras se estaba desarrollando el concilio. Ya la Biblia estaba circulando en alemán. Estaba circulando la Biblia de Ginebra, si mal, no, perdón, no, estaba a poco de circular todavía. En castellano le faltaban un par de años, pero ya la idea de traducir la Biblia ya estaba a plenitud. No era, digamos, eh, una idea ya descabellada que la avalancha de traducción bíblica llegara. Entonces, eh, insisto, perfectamente le pavimentaron, diría yo, el Vaticano y su concilio, el camino al éxito de la reforma. O sea, y no ganaron, insisto, a eso me refería con que ganó la intransigencia, la tosudez del Vaticano. Y todas las políticas que se implementaron apuntaron precisamente a alejar más la brecha entre ellos y la gente, entre el Vaticano y la gente, y por qué no decirlo claramente, entre la Biblia y el cristianismo, y el Vaticano en este caso. O sea, entonces, lejos de moderar las políticas más duras de la Iglesia romana, que son precisamente las que los llevaron al hoyo en el que se metieron, la fortalecieron. La Inquisición siguió funcionando, quemando gente 200 años más. Entonces, todo lo negativo que podría haber habido y que podría haberse evitado, se fortaleció, se avivó más aún. Bueno, también como casi como paréntesis, pero su nombre lo indica, se realizó en la ciudad italiana de Trento, lo cual también creo que fue otro error estratégico. Obviamente Italia siempre se iba a mantener fiel al Vaticano, ya sea por una cuestión militar, por un tema geográfico, o sea, era difícil, si no imposible, sacarse de encima el poder del Vaticano. Pero, ¿por qué no se hizo en Madrid, por ejemplo? Ciudad católica, devota católica, o en Barcelona, o por qué no se hizo en París, igualmente católicos. O sea, precisamente ¿por qué? Porque como los Medici tenían monopolizado el alto clero allá en Europa, o sea, en Italia. Entonces, había una cuestión incluso de pugna de poder interno. O sea, en España estaban por un lado los Borgia, o en el Reino de Castilla. En Italia, o lo que ahora llamamos Italia, recordemos que Italia no existió como país así con ese nombre hasta 1870. Eh, lo que es ahora Italia también, o sea, está monopolizado por la familia Medici. O sea, no sé, por lo menos unos 10 papas son de esa familia. Ninguno de los cuales, por cierto, es digno de ser recordado. O sea, si yo fuera católico romano, no sé, habría tratado de eliminar a esos papas de la lista de los nuestros, porque ninguno de ellos le hace gran honor a la familia y mucho menos al Vaticano. Entonces, insisto, el hecho de que se haya llevado a cabo en Italia también fue una pésima señal. O sea, insisto, ya se les había ido Alemania, se les estaba yendo Suiza, se les había ido Inglaterra. Eh, España todavía estaba tambaleante, había algo de reforma, no se sabía qué podía pasar. En Francia estaban apareciendo en los hugonotes, el norte de Europa ya se les estaba yendo. Entonces, habría sido un gesto de cercanía hacia la gente bastante importante el que el concilio se hubiera llevado a cabo fuera de Italia. Por ejemplo, para abuenarse con los franceses, por ejemplo, después del tema de los papas de Aviñón, ¿por qué no se pudo haber perfectamente hecho en Aviñón? Insisto, París seguía siendo leal al Vaticano. Y por lo demás, sínodos también, o sea, concilios, perdón, recordemos, hasta el concilio de Constanza en 1313, cuando el que mandó a la hoguera a Juan Jos,
Se hizo en Constanza, en la actual República Checa, sin problema alguno. O sea, no es que eh, era inverosímil que se llevase a cabo un concilio fuera de Italia. Insisto, creo que esto fue simplemente una muestra de la tosudez, de la porfía de la gente del Vaticano, pero de los sectores italianos del Vaticano, cosa que incluso durante el desarrollo del concilio se vio ratificada. Bueno, y evidentemente, aunque no está por escrito, por supuesto, se hizo creyendo que con la muerte de Lutero la reforma tendría menos fuerza, pero ya estaba, como lo decía, estaba surgiendo el cisma inglés y la reforma, la Ginebra calvinista, y Europa del Norte también se estaba uniendo al luteranismo. Entonces, o sea, ya todo lo que terminó siendo de manera definitiva protestante, dejó de ser, ya no había manera de volver atrás con eso. Pero, insisto, para variar el Vaticano en su porfía tal vez infantil, creyendo que por derecho propio lo que ellos hacían estaba correcto y sin error alguno, eh, radicalizaron cualquier opinión. Entonces, insisto, tal vez cualquier tibio que podría haber estado vinculado todavía, recién llegando a la reforma, evidentemente se separó del Vaticano con lo que pasó en el Concilio de Trento. Insisto, se pensó seguramente que había algún grado de, como que con la muerte del líder emblemático, en este caso Lutero, el Vaticano, o perdón, el luteranismo iba a perder fuerza. Pero no se dieron cuenta del mismo hecho de que tanto Lutero como Calvino, y obviamente posteriormente los demás reformadores, habían dejado claro que el poder no pasaba por ellos, sino por las ideas que ellos defendían. Es cierto, ni Lutero ni Calvino acuñaron la famosa frase sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Deo gloria, solo Cristo. Pero eso resume los 5 puntos de la reforma luterana de igual manera, y de la calvinista también, por supuesto. O sea, no hay un solo Calvinus, un solo Luterus, lo cual, insisto, se vio, digamos, ratificado con la muerte tanto de Lutero como posteriormente de Calvino. O sea, el mundo luterano siguió siendo tan luterano como con Lutero vivo, y el calvinismo también. Solo al contrario, solamente continuó expandiéndose, no disminuyendo. Fue convocada por el Papa Paulo III en 1545, insisto, fue convocada, pero comenzó al año siguiente, exactamente, insisto, un par de semanas después, perdón, de la muerte de Lutero. Recordemos, Lutero murió el 18 de febrero de 1546. Continuó con Julio III y finalizó con Pío IV en 1563. La verdad, ¿cuál de estos tres papas estaba más desquiciado en el sentido literal y metafórico del término? No lo sé. Eh, o sea, insisto, ninguno de estos tres papas es alguien que le haga honor al Vaticano, o sea, no, ninguno de ellos era un alto intelectual, ninguno de ellos probablemente ni siquiera hablaban un idioma que no fuera el italiano y el latín, no así como Ratzinger, que hablaba, a ver, alemán, obviamente, latín, italiano, francés, inglés. em, Creo que había algo de ruso. O sea, por lo menos dominaba 7 idiomas Ratzinger. El polaco, este Wojtyła, otros tantos también. Y evidentemente con una... Ah, claro, español, castellano, sí, en efecto, obviamente. O sea, no creo que ningún papa del siglo XX no haya dominado menos de 5 o 6 idiomas. Mientras tanto que estos caballeros, insisto, cuando mucho yo creo que o sea, tenían nociones de alta doctrina, pero muy básicas. Y de hecho, los papas que siguieron después fueron peores aún. El sucesor, me parece, de Pío IV fue Paulo IV. Ese fue el que escribió esa bula papal, Cunum Absurdum Est,
La que les envié en el chat, ¿recuerdan? Una que traduje yo mismo desde el latín al castellano, que parecía una carta escrita por algún miembro de las SS, no sé si la recuerdan, donde ordenaban el mismo Papa, o sea, no ordenaba, sino que culpaba a los mismos judíos de su propia desgracia, de que eran básicamente, no, ellos tenían la culpa de haber sido perseguidos por lo malos que eran. Se les prohibía a los judíos atender a los médicos judíos atender a cristianos, a que los judíos o los cristianos estuvieran en las mismas escuelas con judíos. Insisto, era, eh, si le hubieran puesto Heinrich Himmler a la carta esa, a la bula, se habría visto perfecta. O sea, no, yo creo que no, ni Himmler se imaginó, seguramente nunca supo de él, de este caballero, de un documento tan aberrante como el que hizo. Insisto, o sea, me atrevería a decir que el siglo XVI fue paupérrimo en todo lo que fue la labor papal. O sea, tal vez los del siglo XIX no lo hicieron mucho mejor, pero al menos eran altos académicos, hombres de letras. Estos eran tan ignorantes como locos y con ideas criminales por lo demás. O sea, también todos estos tienen unos cuantos miles de muertos en sus espaldas. Cosa que, bueno, se podrán imaginar que al Vaticano no le complica mucho. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, profesor, no sé si usted se recordará cuál fue el papa que dijo, ya que Dios nos dio el papado, vamos a disfrutarlo. La verdad no sé, no sé, sé las frases. eh, o sea, más allá de lo, entre comillas, anticatólicos que podamos ser, pero la frase se condice totalmente con probablemente la mitad de los papas que han existido, de los que se tenga una real existencia, más allá de esa alucinación absurda que los católicos llaman sucesión apostólica. Ahí están, por cierto, las imágenes de Pablo III en adelante, los tres papas del concilio. Pero sí, de que lo disfrutaron, aunque no sé, fue una especie de simbiosis extraña, porque en realidad no sé quién disfrutó más, ellos el papado o el Vaticano disfrutó las ofrendas que solían pagarse para obtener los votos cardenalicios en aquella época. No, o incluso episcopales, porque en aquella época los obispos también podían ser elegidos papas. Ese fue un cambio que me parece que llegó con el Concilio Vaticano primero, cuando se decretó que para aspirar a papa era necesario ser cardenal. Recuerden que antes podían ser obispos también, pero Profe, bueno, sí. fue León Décimo, fue León eh, Décimo, para Ya. variar, León para X variar. fue. Poi c'è Dio si atto dato il papato, godiamocello. Mm, no, sí, Goyelo, sí, no, sí, que la gozaron bastante los La hombres, sí. gozaron. Sí, no, eso claramente, casi me reí. Casi, sin duda que Pero insisto, no sé quién gozó más ahí, el Vaticano con las generosas ofrendas que recibieron, insisto, por algo los Borgia y los Medici en Italia tenían tantos altos cargos en el Vaticano, no era precisamente por vocación o porque justo una familia entera, todos habían querido servir a la Santa Madre Iglesia. No, pues todos eran cargos comprados. Me atrevería a decir que un porcentaje ínfimo de los cardenales de aquella época llegaban realmente a ser, eran gente de fe, digamos, incluso en versión católica romana, ¿no? León X incluido, por supuesto. O sea, bueno, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pues bueno, Dios nos ayudó bastante con la llegada de un desquiciado como León X. O sea, insisto, no entiendo cómo hasta el día de hoy estos abyectos vaticanistas se atreven a defender a personajes como estos. Insisto, eh, o a hablar maravillas como estos pseudo apologetas católicos que tenemos ahora, que hablan del Concilio de Trento como una maravilla que modernizó a la iglesia. O sea, eh, no veo qué modernización podría haber surgido. Ahí vamos a mencionar algunos. Dogmatización, sí, claro que sí, pero de ahí a que eso haya
acercado a la iglesia al pueblo. O sea, después de todo el pueblo se les estaba yendo. ¿Qué era lo que necesitaban hacer? Mantener al pueblo. Y precisamente ni se les pasó por la mente la idea de cambiar la misa del latín a lengua vernácula. La Biblia siguió siendo un libro básicamente prohibido, etcétera. Veremos algunos puntos de esos más adelante. Sí, ok, gracias. Sí, 9 idiomas manejado Ratzinger, pero seguramente se podía manejar con otros tantos más. Y la diferencia es que en el caso de Ratzinger podemos hablar perfectamente, sí, de un hombre con vocación pastoral. O sea, equivocado, un hereje de tomo y lomo, por supuesto, pero no me atrevería a criticar su vocación de servicio al Vaticano. Era un devoto católico, estos probablemente ni siquiera me atrevería a catalogarlos como deístas, eran simplemente estafadores espirituales que se hacían llamar papas y que tuvieron las ventajas necesarias o las muertes necesarias para poder llegar al cargo que tuvieron. Pero no me atrevería a decir que ninguno de estos era, qué sé yo, un Francisco de Asís, o no sé, un Tomás de Aquino, insisto, alguien. O sea, por algo esta gente es conocida, insisto, que probablemente de no ser porque tuve que averiguar sobre ellos para este curso, las ocasiones en que lo he dado, ni habría tenido noticia de ellos. O de Pacelli, ¿qué se sabe? Que era León X. ¿Por qué? Porque fue el papa que excomulgó a Lutero. Y eso es todo lo que hizo él. No hizo grandes documentos, insisto, aún desde la mirada del Vaticano. No hicieron ningún aporte teológico, ni académico, ni nada por el estilo. Insisto, por eso me sorprende la verdad cómo esta gente del vaticanista hoy en día alaba tanto el Concilio de Trento como si hubiera sido, insisto, un retiro espiritual de alto nivel con altos académicos. No, eran ciegos guiando a otros ciegos y punto, nada más. Bueno, dentro de las tantas nefastas características y consecuencias que hubo en este concilio, se abrió más evidentemente la brecha entre el Vaticano y la Biblia. Oh, perdón, me equivoqué. Y la Biblia. En efecto, o sea, piensen en los puntos que están ahí, que son, insisto, solo algunos. Se ratifica el purgatorio. Ahí se me olvidó acotar que se ratificó también este otro lugar que tenían hasta que Ratzinger lo cerró. Ah, ¿cómo se llamaba? El El limbo. limbo. El limbo. ¿Se acuerdan que prácticamente a los 3 meses de su llegada al papado, Ratzinger cerró el limbo? Fue prácticamente lo primero oficial que hizo, cerrar el limbo. Me parece que el limbo para los vaticanistas es ese supuesto lugar intermedio para personas que no llegaron a tener edad de conciencia, por ende no cometer pecados, y que no fueron bautizados. Entonces, que quedaban como un lugar intermedio porque no habían cometido pecados necesarios como para ir al purgatorio, pero tampoco tenían el mérito sacramental para ir al cielo, una cosa así. Pero insisto, Ratzinger, a meses de haber asumido como papa, lo declaró un lugar inexistente, un lugar cerrado. Entonces, literalmente contradijo con ese hecho a un concilio completo. Hermano Omar, dígame. Sí, de hecho había dos limbos, el limbum patrum creo que era uno de ellos, y el limbo de los niños. El limbo de los padres era el lugar o el destino al que iban todas las almas antes de la venida de Cristo. Todos los justos iban al limbo de los padres. Y bueno, en el caso de los infantes que morían en ese estado, pues como usted acaba de señalar, no merecían el cielo, pero tampoco el infierno. O sea, que morían sin ser bautizados y por lo tanto iban a este limbo. Pero sí había dos limbos, pastor. Limbo de los padres y el otro limbo. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con las barrabasadas que nos dejó este concilio, se ratificó, o sea, imagínense, hablando de apagar el incendio con petróleo, se ratificó el valor de las indulgencias. O sea, no tomaron la nota de que lo que los llevó al quiebre, al menos de manera formal,
fue el tema de las indulgencias, que, digamos, por decirlo menos, se les pasó la mano. O que estaba mal, ok, no deberíamos por último haber vendido el perdón de los pecados. Pero hasta el día de hoy, insisto, por eso es que dentro de tantos hechos por los cuales eh, no se podría o no se debería ningún protestante o evangélico considerarse que en algún grado de diálogo con el Vaticano, teniendo en cuenta que el motivo que nos llevó a la separación en el 1500 sigue exactamente vigente en el día de hoy. Las indulgencias pueden ser vendidas al mismo estilo, digamos, de que ponga la moneda en el tarrito, en el cofre, y el alma sale del purgatorio. O sea, eso simplemente no se activa porque el Papa de turno no lo ha decretado, pero eso está totalmente vigente. No hay nada que lo prohíba. O sea, por eso cuando algunos me dicen, pero es que, ¿cómo vamos a estar peleándonos si esto pasó en el siglo XVI? Ok, sí, pasó en el siglo XVI, pero nadie ha anulado eso. O sea, estamos hablando de una iglesia, eh, institución, para no llamarlo iglesia a esta gente, que tiene una estructura formal, oficial, de la cual ellos se sienten tan orgullosos. Es cosa de ver los videos de este chiflado de Alarcón, de este otro niñito arrogante, Urbina, el de la fe de la iglesia, no recuerdo cómo se llama, estos centroamericanos ahora que se la Plasencia, venden por aquí, José Plasencia, Plasencia. y ahora este niño con ojos de hospital psiquiátrico que apareció hace poco criticando bueno, no es que sea santo de mi devoción tampoco, no lo conozco mucho, pero al metodista, ¿cómo se llama? Pacheco. A Pacheco, que le hizo un video en donde lo único que dijo fue una burrada tras otra. O sea, la verdad que vi la respuesta de Pacheco, y que fue notable, por cierto, pero no sé, o sea, nos trató de hacer creer, o sea, pensando que no hay teólogos en el mundo protestante. Todas las cosas, argumentos teológicos que dio en contra de la sola escritura, este niñito, son fácilmente refutables, además de que mintió en varios aspectos. Y ahí Alarcón estaba saltando como si estuviera gritando un gol de River Plate cuando escuchaba el video este. Pero, insisto, o sea, ellos todavía no tienen problema alguno con las indulgencias. Insisto, el punto es, volviendo al tema, al tema siglo XVI, hoy en día me van a decir, pero es que esto pasó en el siglo XVI, estamos en el XXI. Sí, excelente. Pero resulta que las leyes de la Inquisición todavía están autorizando a mandarnos a la hoguera. Todavía eh, eh, las indulgencias, el perdón de los pecados todavía se puede vender. Eh, el magisterio no está igual, de hecho, está peor. El magisterio de la iglesia tiene más poder hoy que en el siglo XVI. Y todas las herejías que nos apartaron, tanto luteranos como calvinistas o radicales o anglicanos, siguen igual o peor hoy, en el siglo XXI. O sea, insisto, se ratificó, o sea, estaba ya circulando la Biblia de Lutero y se ratifica el magisterio por sobre las escrituras. Insisto, o sea, ¿qué moderado, entre comillas, podría haber dicho, ok, vamos a hacernos un guiño con el Vaticano, si resulta que ya la vi con la Biblia circulando en alemán y ya se había quedado la idea de que la Biblia debía ser traducida a lengua vernácula, y resulta que esta gente hacen exactamente lo contrario a lo que el sentido común nos dice? Entonces, insisto, ¿qué sentido tiene dialogar hoy con los herederos del Concilio de Trento si, digamos, así como por ejemplo, por ahí yo he dicho que gentuza como estos apologetas católicos latinos desautorizan a su propio papa, a sus últimos tres papas, cuando critican a Lutero, pero resulta que cualquier católico que se va en diálogo ecuménico desautoriza todo su concilio? Incluso Ratzinger, por ejemplo, que dijo esa frase fabulosa sobre Lutero, preciosa,
creo que fue Pablo el que me comentó que ni un evangélico se le había escuchado o dicho le había escuchado una frase tan hermosa como esa, que el criterio bíblico de interpretación bíblico de Lutero era todo lo que nos conduce a la causa de Cristo. Insisto, ni siquiera a un pentecostal le escuchaba una frase tan hermosa. Evidentemente, se nota ahí la mente intelectual de Ratzinger. Pero, por un lado, ok, o el más emblemático en el tema ecumenista fue el cardenal que no sé si está vivo todavía, pero era mano derecha de Ratzinger, Walter Kasper, fue el que firmó la declaración conjunta con la Federación Luterana Mundial. Y resulta que, ok, por un lado ellos hacen ecumenismo, o dicen hacerlo, pero con eso están declarando nulos los acuerdos del Concilio de Trento. Entonces, eso nos demuestra, por otro lado, que no es esa iglesia tan unida, tan compacta como nos presentan estos apologetas o pseudo apologetas católicos latinos, y que sí hay una diferencia, una diferencia diametral eh, entre el Vaticano que nos muestra un sector versus el otro. Insisto, así como, por ejemplo, en el caso de la Federación Luterana Mundial firmando la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación con el Vaticano, a los 6 meses teníamos a Ratzinger enviándonos al infierno de nuevo con la declaración Dominus Jesus. Insisto, no estamos hablando de un curita, un cura párroco que hizo un sermón, estamos hablando de, en ese momento, Ratzinger era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, más conocida como la Inquisición, que en su nombre moderno. Eh, claro, y en efecto, o sea, todavía, imagínense, el Papa que tenemos ahora es infalible. El Papa de la época de la Reforma no lo era. Herejías como la Inmaculada Concepción, la Ascensión de María, básicamente dividía todas las herejías marianas que enseña el Vaticano. No existían en la época de la Reforma, o eran irrelevantes, o tal vez cuando mucho eran doctrinas, enseñanzas, pero no eran dogmas. Insisto, o sea, por lo tanto, perfectamente podemos decir que si la brecha entre la Biblia y el Vaticano era así en el siglo XVI, la que tenemos hoy, usted y yo, entre el Vaticano y la Biblia es así. Por lo tanto, ¿a qué viene toda esta oleada ecumenista que ha existido? En el mundo protestante, la verdad no la entiendo. La considero, no sé, una ingenuidad, por no decir un acto de apostasía. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, no sé si usted, pastor, no sé si usted está enterado de un documento de estudio que también ha empezado a generar bastante polémica, llamado El Obispo de Roma, donde yo no lo he leído, estoy empezando a leerlo, pero al parecer están analizando lo que siempre se ha dicho, que nunca en la iglesia primitiva ni en los primeros siglos hubo por ejemplo, un obispado monárquico, ninguna jurisdicción petrín y cosas por el estilo. Pero lo sorprendente es que la iglesia romana está admitiendo, se está cada vez cediendo de que el gobierno eclesiástico era colegiado, por lo menos en el primer siglo. Y luego, pues tenemos una pentarquía donde cada patriarca tenía jurisdicción sobre su territorio. No sé si usted conocía ese documento. No, la verdad que no, pero sí es un tema bastante escabroso y yo la verdad lamento que se le saque poco provecho como argumentación en debate a los amigos del Vaticano. El tema, por ejemplo, de que por mucho que ellos se ratifiquen como los herederos de la sucesión apostólica, bueno, entonces, ¿por qué no se menciona la palabra papa, Roma, concilio, magisterio? Obispo, etcétera, católico romano, ni en el credo apostólico, ni en el credo niceno, ni en el credo atanasiano. O sea, son documentos de pleno consenso en todo el mundo cristiano, excepto en los ortodoxos, pero solamente en el caso del atanasiano, pero
Esos documentos claramente no son ni del siglo I ni del siglo II. El Vaticano obviamente los acepta como documentos oficiales también, pero nunca a nadie pareciera llamarle la atención, e insisto, al argumentarle a un católico romano que todos los artilugios que utiliza el Vaticano no se mencionan en esos tres documentos. O sea, si hubiera existido en la época del credo atanasiano, que es del siglo IV, si mal no recuerdo, entonces, ¿por qué no se menciona la palabra sucesión apostólica o, al contrario, sí se habla de la escritura? Resucitó según las escrituras, no según el magisterio. O sea, eso se lo he escrito casi copiado y pegado ese argumento en varios videos de YouTube, en decenas de hecho, a católicos romanos. Y absolutamente un solo católico romano, ni uno, me ha querido responder al respecto. Yo creo, ¿por qué? Creo que la razón es bastante obvia. Porque no tienen una respuesta para eso. A menos que crean que había una ignorancia supina en los autores de estos tres documentos, que insisto, son vinculantes. Es cierto, no son la Biblia, pero después de la Biblia vienen los tres credos. Más aún para un católico romano. Y no aparece, insisto, ninguna de las frases que tanto necesita: sucesión apostólica, Roma, primado, papa, magisterio, colegio episcopal, obispo, etcétera. Al contrario, se menciona según las escrituras, como dice el credo atanasiano, no según el magisterio. Pastor. Insisto, creo que eso es algo que lamentablemente no se le ha sacado el suficiente provecho para desbaratar los mediocres argumentos del Vaticano sobre la sucesión apostólica. Dime, Omar. Y en estos tres símbolos de fe hablan de Iglesia Católica entendido como adjetivo, como una cualidad o atributo de la Iglesia. Nunca habla de Iglesia Católica Romana eh, de ningún modo. O sea, es claro que siempre se utilizó como adjetivo y no como sustantivo. Bien, pues, y además que por lo demás, si de verdad ellos hubieran sido católicos romanos los que redactaron estos documentos, perfectamente, más aún con la arrogancia que caracteriza a los vaticanistas, habrían escrito sin problema alguno, creo, en la Santa Madre Iglesia Católica Romana. ¿Por qué no? Sería como más que obvio que lo hubiesen hecho. Pero bueno, insisto, eso es algo que sería interesante que alguna vez un católico nos respondiera a eso. ¿Por qué no se mencionan esas palabras en los tres credos? O sea, olvídense si quieren temporalmente de la sola escritura, que la Biblia, ok, ya, sabemos que la desprecian, que la detestan. Pero supuestamente no detestan los tres credos. ¿Por qué no se menciona nada de lo que le da sustento histórico al Vaticano? No se menciona en los tres documentos más antiguos que existen de la historia cristiana. O eh, si quieren incluso, pueden pensar en otro documento antiguo, en la Didache. Tampoco se menciona nada al respecto. No sé cuál será más antiguo, la Didache o el credo niceno, pero tampoco se menciona. Insisto, es algo bastante sorprendente, por decirlo menos. Bueno, continuando, se encomendó la orden papal de elaborar una lista con libros prohibidos. O sea, otra muestra, insisto, de la paranoia del Vaticano. O sea, tenerle temor a un libro, caramba, cuidado. O sea, ¿y qué si un libro dice de herejías? Eh, ¿Y qué si o sea, a mi opinión es lo mismo que hoy en día nosotros le prohibiéramos a nuestra gente que leyeran el libro de Mormón? ¿Tanto temor le vamos a tener a un libro o a una simple novela? ¿O que alguien de nuestra iglesia eh, dijera que, no sé, que no hay que leer la Atalaya o el Despertado? ¿Tanto temor vamos a tener? O sea, imagínense, pero esta gente elaborando una lista con libros prohibidos y que estaban a las órdenes de la Inquisición y que si eran encontrados por la Inquisición, tanto sus poseedores como sus autores debían ser derivados a la Inquisición y obviamente en la abrumadora mayoría de los casos eh, iban a ser ejecutados. ¿Sí? O sea, ese tipo de actuar
solamente lo podríamos replicar recién en el, en el, en la Unión Soviética comunista o en la Alemania nazi, no antes, o no después, mejor dicho. Insisto, es un actuar paranoico. Ok. Insisto, o sea, eso de andar persiguiendo un simple libro, por muy malvado que sea su contenido, o sea, tal vez en el caso de Chile, no sé, los que son de acá recordarán, por ejemplo, lo que pasó con esta película, La Última Tentación de Cristo, ¿se acuerdan? Tamaño berrinche que armó la Iglesia Católica para que esa película no se presentara. Ok, no me gusta su contenido, por supuesto, me parece, es una estupidez, pero la verdad que de ahí a estar moviendo abogados, haciendo el soberano ridículo en la televisión para prohibir una película que iba a estar, que la gente finalmente iba a ver igual, al contrario, con eso le dabas más propaganda. Tal vez si el Vaticano, en el caso de acá de Chile, no se hubiera esmerado tanto en hablar de prohibir la película La Última Tentación de Cristo, se habría hablado ni la mitad sobre esa película. Es más, estoy casi seguro que, bueno, eso fue hace unos 20 años, si me ayudan por ahí, yo me enteré de esa película porque la estaban prohibiendo. Ni siquiera, no porque haya visto alguna publicidad de la película, sino porque veía en las noticias que se estaba prohibiendo, insisto. Eso es una muestra paranoia, perdón, de regímenes tiránicos. O sea, tenerle temor a todo. Insisto, por ahí, no sé si fue con ustedes o en alguna otra clase, que les decía, prefiero que la gente se equivoque con la Biblia abierta a estarles yo diciendo, usted debe creer tal o cual. Ok, ¿me puede salir un mormón, un testigo de Jehová? Sí, claro que puede. Pero ¿a costa de qué voy a evitar eso? ¿De convertirme en el mismo tipo de tirano que nosotros tanto criticamos? Insisto, o sea, ¿es peligroso? Sí, es cierto. Pero hay que sopesar el costo de beneficio. Es como que nosotros prohibiéramos en ese sentido, qué sé yo, para que no se convirtiera la gente en drogadicta, prohibiéramos el uso del, qué sé yo, por ejemplo, el clonazepam para las personas con problemas neurológicos. ¿Por qué? Para evitar que haya gente que se comience a drogar con eso. Ok, sí, puede pasar. Pero para evitar eso, entonces le vas a quitar el medicamento a la persona que de verdad lo necesita. O sea, insisto, lo que hay detrás de eso, insisto, no es maldad exclusivamente, es paranoia, temor a que me digan que no, solo para mencionarlo como un paréntesis. Bueno, ok, sí, entonces, bueno, también la Vulgata latina, la traducción al latín, se convirtió en la traducción oficial, pero de nuevo, otro palo de ciego del Vaticano, al latín. O sea, ya era tácitamente la traducción oficial del Vaticano. Eh, pero ahora pasó a ser, digamos, a modo de dogma, del momento en que sale emitido en un documento oficial de un concilio, ¿no? Por supuesto que ahí ya pasa a ser obligación. Y claro, recopilada de escrituras en hebreo y griego, pero solo, nótese la diferencia, para el alto clero, no para el laico, ni siquiera presbíteros, ni menos curas párrocos, no, solamente de obispos hacia arriba. O sea, en otras palabras, se ratificó ya lo que ya sucedía. Recordemos, Lutero, el caso tal vez más emblemático al respecto, él conoció la Biblia recién cuando se convirtió en profesor de teología, no cuando fue ordenado sacerdote. O sea, existía como libro de liturgia. Recuerden que a Lutero se le entregó un libro con los salmos, pero no precisamente para que hiciera una exégesis de los salmos, sino para que lo utilizara como un libro de cánticos, no como un libro de doctrina ni estudio bíblico. Insisto, ¿por qué? Porque esto ya estaba reservado solamente para el alto clero. Y lo triste es que la mayor parte del alto clero,
principalmente cardenales, eran en su mayoría gente bastante ignorante. Bueno, ahí tienen una imagen también escaneada de una de las copias de la Vulgata que acá tengo en mi colección, arriba de mi cabeza. Precisamente porque está obviamente, como pueden darse cuenta, la primera portada, hoja de ellos. eh, y precisamente en la parte derecha de la imagen dice Concilium Tridentino y fecha clave, sesión 4 del 8 de abril de 1546. O sea, insisto, no sé, casi me llegaría a dar vergüenza tener en una Biblia un documento que está, o sea, una Biblia con un documento que la autoriza a ser utilizada en un concilio como el de Trento. Eh, la verdad que no le veo, digamos, no me resulta ningún motivo de orgullo. No, insisto, debería ser un motivo de vergüenza. Así que, insisto, esa es la tradicional vulgata que le pueden encontrar a cualquier sacerdote católico romano hoy en día. Claro, que por cierto, es cierto, no está prohibida, no está prohibida, pero el precio que tiene, digamos, es propio para los que son chilenos cuesta comprarla 65.000 pesos. O sea, no sé, unos $70 más o menos. Y eso sí es que está en oferta. Bueno, dentro de otras características, se fortaleció el poder de la jerarquía eclesiástica. Qué sorpresa, ¿no? De nuevo, o sea, mientras que la gente estaba acercándose a la reforma, ¿por qué? Porque tenían al fin a pastores en el sentido literal y espiritual del término, y ahora en cambio el Vaticano, ¿qué les ofrece? Más jerarquía, más arriba. O sea, yo laico tengo que mirar más arriba todavía para estar cerca de mi Santa Madre Iglesia. Insisto, o sea, hubo un palo de ciego tras otro. También se ratificó el canon alejandrino, que es cierto, Lutero no lo modificó, Casiodoro de Reina tampoco. Eh, la Comisión King James, 1611, tampoco, lo mantuvo de hecho. Eh, pero por eso, por cierto, cuando ahí algunos católicos romanos hablan de que, precisamente estos mismos pseudo apologetas hablan de que Lutero mutiló la Biblia. No, en efecto, ni siquiera modificó el canon, lo mantuvo tal cual. De hecho, en las Luther Bibel, hasta de principios del siglo XX, todavía se utilizaba el canon alejandrino. En realidad, Lutero le dio poca importancia a debatir el asunto em, de si había que usar un canon u otro. Ese todavía no era un asunto que estaba en tan ácida discusión como lo llegó a hacerlo en el siglo XIX en adelante. Evidentemente Lutero le consideraba menos canon, tenía sus evidentes dudas sobre estos 7 libros. Pero, insisto, la Luther Bibel, que fue impresa a partir de 1532, contenía el canon alejandrino. O sea, cuidado ahí con aceptar a veces por parte de los católicos eso de que Lutero mutiló la Biblia, que cambió el canon. No, eso vino después. Que seguramente Lutero lo habría aceptado de buena gana, sí, lo habría aceptado, no les quepa duda. Pero él no es una labor que hizo él como parte de la Luther Bibel. Incluso, ni siquiera se hizo al estilo de lo que pasa con las Luther Bibel hoy, que traen, digamos, termina el Antiguo Testamento hebreo y está en la sección con los 7 libros apócrifos, no deuterocanónicos, y luego el Nuevo Testamento. Eso, insisto, ni siquiera Lutero hizo eso en vida. Eso es algo que se le cambió posteriormente. Insisto, ¿por qué Lutero no hizo ese cambio? La verdad no lo sé. No, nunca he averiguado al respecto, pero presumo que simplemente porque no, insisto, eh, no era el tema de debatir en ese momento. Estaban más preocupados probablemente de debatir la validez de Romanos respecto de la salvación por fe, etcétera, que de estos 7 libros y de la Biblia en su totalidad. Hermano Pablo, dígame. Al menos hasta donde yo sé, Lutero nunca citó esos hilos deuterocanónicos.
o los apócrifos. No, al menos en las obras que yo he leído de Lutero en castellano, tiene un par de citas así, pero no a modo de doctrina. eh, y por lo demás, o sea, se hace un flaco favor cualquier persona que defiende, o sea, pero tampoco los defendió. En cambio, es muy distinto a lo que hizo el Vaticano acá en el Concilio de Trento, que los oficializó. Claro. Sí, o sea, yo diría que lo que hizo Lutero, ok, tenía sus textos ahí, los tomó tal cual y los tradujo, nada más. Eh, pero también, y de ahí más encima la bola de nieve se va aumentando. ¿Por qué? Porque ahí es donde los católicos salen con esa ridiculez de que Lutero quería sacar Hebreo, Santiago e incluso Apocalipsis. Insisto, nunca he escuchado ni a los evangélicos que atacan a Lutero por ese hecho, nunca he leído o escuchado una sola fuente que no sea la opinión de ellos mismos. Jamás. Nunca he leído a algún historiador católico, evangélico, el que ustedes quieran, que me diga, en tal documento se puede observar que Lutero tenía la intención o estaba en contra de estos 3 o 2 libros. Lo de la epístola de paja, la verdad que averiguando, es una frase en alemán, de hecho, que simplemente es una manera de decir que no es tan contundente, nada más. ¿O acaso, seamos sinceros, cuántos de los que ustedes aquí que participan regularmente en una iglesia recuerdan de la última vez en donde se comenzó a hacer un estudio bíblico sistemático, capítulo a capítulo, libro por libro, en donde hayan estudiado Santiago? ¿Cuándo habrá sido la última vez que pasó eso? La verdad que Todavía no yo tengo, tenga no, todavía no que tengo yo una ten- última vez. que yo tenga conocimiento, jamás he sabido de una iglesia que haya dicho, ok, vamos libro por libro y aquí tenemos Santiago. Nunca. Insisto, nadie de los que critica a Lutero por esto alguna vez ha dado una cita, ok, en la obra tal o cual, en el libro tal, de tal año, en el sermón, etcétera. Lutero pretendió o criticó en tan duros términos al nivel de considerar no canónicos a estos 2, 3 libros. Además que algunos dicen, fue Santiago y Apocalipsis, otros dicen Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Insisto, Y, al y segunda contrario, de Pedro, pastor. eso no, fíjate, curiosamente no lo había escuchado, para serte honesto, pero, insisto, nunca he escuchado, o sea, hay un breve documento de Lutero que es Introducción a los libros, a la traducción bíblica en latín, de los libros del Nuevo Testamento en latín, en donde Lutero, qué sé yo, escribe un par ni siquiera un par de páginas sobre cada libro. Y es cierto, no le da tanta contundencia a Apocalipsis. No se mete con Santiago, curiosamente. Básicamente da a entender que no le gusta en algún sentido el contenido. Ahí voy a buscarlo para no. Pero de ahí a que haya insinuado sacarlo del texto, no, de ninguna manera. Bueno, Pastor, también, sí, dígame. disculpe, disculpe. Es como una frase que los católicos romanos sacan de contexto y utilizan mucho para vituperar la imagen de Lutero cuando dicen algo así como peca fuerte no sé, no me la sé Si vas por a completo. pecar, peca fuerte. Si vas a Sí, pecar, sí. peca fuerte. Claro, se les olvida la otra parte, pero si vas a creer, y si vas a creer, cree fuertemente. Es como ese versículo, cuando típico se trata de temas ético-morales, como el tema de la homosexualidad, el cristianismo, dicen, no, ni yo te juzgo. Típico ese versículo que lo usan con esa frase nomás, ¿recuerdan? Pero se les olvida la parte en donde Jesús dice después, vete y no peques más. Como que se quedan hasta la parte del no juzgar, pero no lo del dejar de lado el pecado. Bueno, otra de las tantas cosas que eh, se hicieron fue establecer de forma definitiva el sacerdocio, celibato sacerdotal, pero, insisto, a modo de doctrina, no de dogma. O sea, por eso una de las tantas cosas que desacreditan las credenciales revolucionarias de Francisquito Bergoglio, es que no ha querido abolir el celibato sacerdotal, porque él puede hacerlo.
con una línea en en su lujoso notebook, lo puede hacer en cualquier momento cualquier papa. Abolir el celibato sacerdotal. ¿Por qué? Porque no es un dogma de la iglesia. Por eso recuerdan cuando les comenté algo del tema estudiamos el tema de la reforma anglicana, precisamente hay muchos ex pastores anglicanos que ahora son sacerdotes católicos. Eh, Insisto, ¿por qué? Porque no es un dogma. Eso, insisto, puede cambiar en cualquier momento. O sea, si fuese dogma, ahí sí tendría que pasar por un concilio, pero no lo es y por eso puede ser eliminado en cualquier momento. Hermano Omar, dígame. De hecho, si fuese dogma, pastor, en teoría no podrían abolirlo, porque al ser definido dogmáticamente es una verdad de fe, y si la iglesia es infalible no puede eh, retraerse. Por otro lado, me parece que de los 24 ritos que habla la iglesia católica, solo el latino es que no permite el casamiento de su clérigo. En los demás ritos, me parece que sí permite el matrimonio de los sacerdotes. Bueno, por algo los ortodoxos pueden contraer matrimonio. O sea, sí, es verdad, Francisco se presentó como el papa de los pobres, como el papa de los latinos, el de los revolucionarios, pero es tan lejano a la gente como Ratzinger. O sea, en la práctica, digamos, no veo tanta amistad, tanto cariño con la gente que él dice querer y representar tanto. Bueno, también se reafirmó el libre albedrío y la inclinación del bien a los seres humanos. Evidentemente, o sea, insisto, ya estaba aquí consolidado el servo arbitrio de Lutero, la predestinación de Calvino, el calvinismo llegando a Inglaterra. De nuevo también, no, libre albedrío, es que, no, insisto, y todo esto en qué se basaron? La verdad es simplemente en especulación filosófica. Evidentemente la Biblia estuvo cerrada durante todo el concilio, eso no cabe la menor duda. En fin, bueno. También se fortaleció el poder del papado, que logró concentrar todos los mecanismos de control de los fieles católicos. O sea, antes, al parecer, algunos estamentos del Vaticano podían tener algún grado de autonomía. Ahora no, todos pasaban por el papado. Ni siquiera por el magisterio, porque después de todo, tradicionalmente los católicos hablan del papa y el magisterio. Pero no es que el magisterio le deba explicaciones, o mejor dicho, que el Papa le rinda explicaciones al magisterio, sino al contrario, es el magisterio el que le rinde explicaciones al Papa. El Papa, en el sentido literal y estricto del término, se manda solo. Eh, por eso es que él puede utilizar su supuesta infalibilidad cuando lo desee. Es cierto, la ha utilizado solamente una vez, pero ya el hecho de que se pueda llamar infalible por sí solo es, insisto, repugnante la idea. Pero insisto, de nuevo, ¿para qué? Para controlar a los fieles. ¿Ok? Por último, aquí, ahí tienen a su catecismo, tienen sus documentos papales, ¿ok? Que siga existiendo su famoso papa. Pero que eso signifique, de nuevo, controlarle la vida a la gente. O sea, al final no sé qué cosa es más tiránica, el magisterio y el papa o el politburó y Honecker era la cabeza dentro del muro de Berlín. En realidad yo me atrevería a decir que el Vaticano. Eh, bueno, también obviamente se reafirmó la existencia de 7 sacramentos. Eso también, aunque era esperable, por cierto. Y curioso, dentro de las anécdotas que pasaron, una amenaza de una peste que se creía podía ser una reaparición de la peste negra, la peste bubónica, suspendió en varias ocasiones las sesiones del concilio. A mala hora, ojalá lo hubiera hecho más veces. Eh, bueno, la mayor parte de los obispos asistentes eran, como era lógico, de estados cercanos a los estados pontificios, o sea, básicamente italianos. 187 en 1563, o sea que cuando ya se llegó a la parte de las definiciones del concilio, y que por supuesto eran todos muy afines al Papa.
32 apenas eran españoles, 26 franceses y qué casualidad más grande, 2 alemanes. Y precisamente eso, por eso se las encargaron de que en las sesiones finales no se permitiera la presencia de los obispos alemanes. No sé, hablando de nuevo de paranoia, si ya habían llegado a ser obispos y estaban ahí frente a frente al Papa en un concilio es porque algún grado de importancia tenían. Por lo tanto, no había manera en que realmente, salvo que, bueno, al estilo, una conversión al estilo de Saulo de Tarso, un obispo alemán, siendo ya obispo, dejara el cargo episcopal católico para hacerse luterano. Pero no, la paranoia era más fuerte. Probablemente veían a un alemán y pensaban que estaba ahí casi reencarnándose Lutero. ¿Es cierto? Y no creo que sea mucho de exageración detrás de esa frase. Creo que hay bastante posibilidad de que haya sido así. Insisto, ¿por qué? Porque en la paranoia tradicional del Vaticano andan viendo herejes por todos lados, andan viendo apóstatas por todas partes, etcétera, etcétera. Qué sorpresa más grande. Hay un par de imágenes medianamente conocidas del Vaticano, o sea, sí, bueno, están en el Vaticano, pero eh, eh, una es a color, como es obvio, ¿no? Y básicamente la imagen es muy distinta. Por cierto, eh, s- en la de la mano del lado izquierdo, ahí se ve algunas mujeres, se presume, aunque me parece que es más que razonable es creerlo, que sí, tenían pesadillas con Lutero, no me cabe la menor duda. Eh, pero se presume que así como por cada obispo que estaba presente habían 3 prostitutas, que seguramente daban con mucha satisfacían las necesidades de los pobres obispos, ¿no? Ahí ellos están sacrificados por su Santa Madre Iglesia. O sea, incluso se habla en algunos casos de orgías entre ellos. Cosa que, insisto, podría parecer absurda o exagerada, mejor dicho, porque la dice un luterano protestante, pero no me resulta, hermano Jason, impresionante. Insisto, tratemos de analizar solo ese punto, con algo de imparcialidad. ¿Le parece que en vista del Vaticano que existió hasta antes del 1800, sería descabellado imaginarse a un grupo de obispos en una orgía tras otra? A mí no me resultaría para nada indigno de creer. Al contrario, me resultaría totalmente lógico. O sea, por eso es que, haciendo un paréntesis, dentro de toda la inmoralidad del Vaticano, piensa, todo lo que ya ha pasado, Inquisición, cruzadas, persecuciones, algunos hablaban ahora estos últimos años en que lamentablemente los casos de pedofilia en clérigos ha sido bastante, eh, tristemente, popular, casi masiva. Y algunos decían, no, esto va a hacer tambalear al Vaticano. La verdad que creo que pensar así es ser bastante ingenuo. O sea, no les ha temblado la mano quemando a miles de personas, armando guerras, eh, peleándose entre sí una y otra vez, una vez tras otra, y les va a temblar la mano por algo que ellos mismos tratan de encubrir. La verdad que, insisto, piénsenlo, ¿qué pasó con Caradima, el caso más emblemático acá? Ese sacerdote homosexual que violó a cuanto niño pudo. Y ahí lo condenaron a una vía de, ¿cómo se llama? No de penitencia, pero ni siquiera lo volvieron a su estado laico, como lo hicieron curiosamente con este otro chiflado del Cotas, que lo echaron por decir estupideces, vulgaridades, pero a un pedófilo sigue siendo tan católico romano como antes, sigue siendo tan sacerdote como antes. No se le quitó la cátedra a Caradima acá en Chile, eh, mm, no se le prohibió entregar sacramentos ni nada parecido. La doble moral del Vaticano. Insisto, por eso la verdad que cuando algunos decían, cuando se hizo famoso el caso de el tristemente famoso caso de los pedófilos en el Vaticano, decían que esto iba a ser un remesón para la iglesia. Insisto, debería serlo un remesón el que armaron una guerra de 200 años
tuvieron las hogueras encendidas por otros 600 y les iba a preocupar un par de casos o unos cientos de casos de lamentables violaciones. Insisto, a la luz de lo que es el Vaticano, no veo por qué esto les iba a preocupar en mayor medida. Bueno, en parte de las conclusiones. A ver, ¿era posible una reforma real para el Vaticano? No, de ninguna manera. El Vaticano, o sea, es cierto, a ver, la reforma era inevitable de ninguna manera. Podían haberla evitado. Pero, ¿era necesaria? Por supuesto que sí. Pero el problema es que el Vaticano, con todo su aparataje, insisto, que piensen en una real reforma, ya sea antes del Concilio de Trento o durante el Concilio de Trento, insisto, como está ahí, creo que me inspiré con esas frases. Recuerden, una verdadera reforma del Vaticano es algo contrario a sus principios. El Vaticano no se equivoca. El magisterio es infalible. Insisto, ¿por qué creen entonces que ese documento tan aberrante de Paulo IV, del 1558 creo que es, en contra de los judíos, sigue plenamente vigente? ¿Por qué? Porque si no, declararlo significa declarar criminal que lo anulen, significaría eso, declarar criminal a un papa anterior. O sea, los que algo han visto videos de estos pseudoapologetas hablan siempre de que el magisterio no se equivoca. Entonces, a eso me refiero, que cualquier reforma real pro cristianismo del Vaticano es algo contrario a la idiosincrasia, a la esencia de los principios del Vaticano. O sea, reforma, Biblia, es un oxímoron con el Vaticano. Lo han sido durante 1700 años, insisto, en aquella época que estaban en el auge de su poder, menos lo van a hacer ahora. Insisto, recuerden, por lo tanto, una verdadera reforma es algo contrario a los principios del Vaticano. También impracticable en sus métodos. Para llevar a cabo una verdadera reforma, habrían tenido que cambiar prácticamente todo el aparataje del Vaticano, hacer desaparecer la Inquisición. O sea, ¿de qué manera iban a implementar una reforma? Por mucho que seguramente habían muchos católicos, y lo siguen habiendo, que saben que la reforma protestante no fue tan descabellada ni tan herética como, de hecho, el mismo Ratzinger lo ha dicho, imagínense. Eh, o ahora, hace no mucho, encontré precisamente en un video de Pacheco una frase de Francisquito, donde dice que luteranos y protestantes, o sea, sí, luteranos, protestantes y católicos están de acuerdo con el tema de la doctrina de la justificación, cosa que por supuesto no comparto en lo más mínimo, pero, insisto, es la palabra del Papa. Yo puedo opinar distinto del Papa, un católico no. Insisto, todo este tipo de cambios son impracticables en sus métodos hasta el día de hoy. Es más, incluso más hoy que antes. O sea, algunos hablan de que hubo una verdadera reforma en el Concilio Vaticano II en 1965. ¿Cuáles fueron esos cambios tan fabulosos que hubo? Las mismas herejías, la diferencia es que las mismas herejías que enseña el Vaticano siempre, ahora las podían decir en lengua vernácula y no solamente en lengua latina. Ya, ok, excelente. ¿Y qué? La herejía se mantiene igual, en otro idioma simplemente. Y finalmente, cualquier posibilidad real de reforma era destructiva en sus posibles consecuencias. Recuerden, contraria a sus principios, impracticable en sus métodos y destructiva en sus posibles consecuencias. Una verdadera reforma, como la que el Vaticano realmente necesitaba, habría perfectamente destruido el Vaticano. Por algo el Vaticano en sí, lo que ya hemos dejado claro, el Vaticano era más lejano a la Biblia hoy, perdón, en el siglo XVI que hoy. No, perdón, el Vaticano de hoy es más lejano a la Biblia que el Vaticano que conoció Lutero y Calvino. O sea, esa brecha, en vez de disminuirse, se ha acrecentado. Por esos tres puntos que les acabo de mencionar. Primero, hermano Pablo, y luego, hermano Omar, por favor. Está, bueno, en el chat de acá del Zoom decían que justamente el Vaticano no puede tener una verdadera reforma. Yo creo que la mayor razón, en lo personal, es reconocer, y el Vaticano nunca va a reconocer que se equivocó porque tienen el orgullo más grande que el planeta Júpiter,
es reconocer que durante 2000 años han estado equivocados y que quemaron y asesinaron gente injustamente. El Vaticano jamás reconocería algo así. O sea, Es- incluso, pero por un lado algunos papas lo han hecho. El polaco Wojtyła, alguna insinuación de que había estado mal, lo ha hecho. Los movimientos ecuménicos también, pero más allá de ser una frase muy simpática, muy amigable, si eso no se ve reflejado en documentos, no tiene valor alguno. Insisto, los documentos que servían para enviar a nuestros antepasados en la fe a la hoguera siguen plenamente vigentes hoy. Simplemente no nos mandan a la hoguera, ¿por qué? Porque ya no tienen poder político y militar para hacerlo. Pero por otro lado nos envían al fuego del infierno igual, así que, o sea, una hoguera versus la otra. ¿Qué sentido, qué diferencia hay al respecto? Entonces, insisto, más allá de un discurso que otro por ahí, por allá, no, un real cambio no ha existido ninguno. Para bien, para mal, por supuesto. Omar, dígame. Sí, pastor, solo comentar que la evidencia más eh, palmaria acerca de la falibilidad de la Iglesia romana y de sus, entre comillas, sumos pontífices es justamente el Concilio Vaticano II, que marca un antes y un después. O sea, tan es así que los más conservadores dentro del romanismo anhelan el Concilio de Trento y todo lo resuelto en este concilio, y de ahí que van a surgir sedevacantistas, los de Marcel Lefebvre, eh, porque realmente, aunque no hay un cambio en el dogma, comienzan a tratar a los protestantes ya de hermanos separados, de que hay medios de gracia fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica Romana, que ellos se responsabilizan en parte de la herida, ellos hablan de la herida de la división, etcétera, etcétera. Entonces, hay una ruptura hasta por lo menos lo que se venía diciendo en el Concilio Vaticano primero. Y de ahí que hoy en día hay demasiados movimientos internos a la Iglesia romana que están protestando, que no abandonan todavía, pero que son de alguna manera sedevacantistas. Claro, o sea, el tema de los sedes vacantistas, yo me pregunto, ¿y por qué no han sido excomulgados? Es una contradicción bastante grande. O sea, si ellos tienen tanta unión, ¿por qué los vacantistas, que por ende no adhieren ni al Concilio Vaticano II ni a los papas actuales, eh, es un motivo más que justificado para excomulgarlos, y no lo han hecho nunca? Entonces, y no creo que sea precisamente por la generosidad espiritual del Vaticano. O sea, tendrían que ser excomulgados, de todas maneras. O sea, ¿o ¿se imaginan acaso en una iglesia, qué sé yo, protestante, desde la más pentecostal hasta la más tradicional al estilo luterano calvinista, en donde haya un tipo de división de ese nivel? Qué sé yo, en la iglesia presbiteriana tal o cual, en donde el pastor tal y cual, o un grupo de tales pastores o cuales no reconozcan la autoridad del presbiterio mayor. Se van, punto. O en las iglesias luteranas, las que tienen obispo, ya sea las heréticas o las que no reconocen la autoridad formal administrativa del obispo. Se van. Pero curiosamente, aquí ellos están negando la primacía del Papa, y ahí están. Y nunca es visto como un escándalo ese tema, lamentablemente. Bueno, dentro de las otras tantas nefastas consecuencias es que fortaleció el aparataje de la Inquisición, eliminó cualquier posibilidad de acuerdo con el mundo protestante. Y eso recién en algo se eh, subsanó parcialmente, al menos en el discurso, recién muy entrado el siglo XX. O sea, estamos hablando de pasaron más de casi 400 años y la cosa se mantuvo. No, bueno, también, y por cierto, lamentablemente, la iglesia romana que conocemos en Latinoamérica es la iglesia católica del Concilio de Trento.
Por eso las diferencias tan marcadas entre la iglesia romana de Europa y la hispana. No, o sea, ese cuento de que es básicamente la misma Iglesia Vaticana en Europa, no, en la Europa no hispana, versus Latinoamérica, insisto, son iglesias claramente marcadas en sus diferencias. Ok, me dirán, es que tienen ambos los 7 sacramentos. Ya, pero ¿eso acaso es lo único en lo que, o sea, por algo, lo único que le da unión al Vaticano? Insisto, por algo tenemos a gente tan odiosa como estos eh, eh, apologistas latinoamericanos versus los ecumenistas europeos, principalmente alemanes y franceses y sí, anglosajones en general. O sea, me encantaría que insisto, que los que redactaron la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación tuvieran una conversación con Alarcón y compañía para ver por qué su antiprotestantismo. Ellos dijeron exactamente todo lo contrario a lo que dicen estos personajes. Entonces quiere decir, o sea, no quiere decir, eso demuestra que no hay un solo pensamiento en el mundo vaticano como ellos nos tratan de hacer creer. Además que, insisto, el catolicismo latino en general, latinoamericano, hispanoamericano, es uno bastante más pobre académicamente, intelectualmente, con excepciones, por supuesto, pero insisto, en nivel intelectual, académico, en lo que ustedes quieran, el mundo europeo, anglosajón, deja por lejos atrás al mundo eh, latinoamericano. Eso no es necesario ser ni un historiador ni un erudito para saberlo. Por algo, la gran sorpresa fue cuando eligieron a Francisco como papa. Pero claro, el hombre tampoco era un obispo o un cardenal de los pobres, o sea, él se codeaba en las altas esferas del Vaticano. ¿Por qué no eligieron entonces al mexicano o al chileno que también, Medina creo que era el que se decía que podía ser el papa? O sea, en el fondo, yo diría que incluso Francisco I es prácticamente un títere de las altas esferas europeas del Vaticano. Al- Pero insisto, eso nos demuestra que lamentablemente la línea quedó muy marcada entre el catolicismo pleno que adhirió al Concilio de Trento versus el que es, comillas, más moderado, más abierto, más tibio incluso si lo quiere. En ese sentido, Ratzinger, mientras fue cardenal, era tal vez una excepción, pero la mayor parte de los teólogos católicos alemanes eran bastante más conciliadores, bastante menos dogmáticos eh, y menos antiprotestantes. Por algo, insisto, el famoso trabajo ecuménico comenzó en el Concilio Vaticano II, entre obispos alemanes, ingleses, franceses, no españoles, ni mucho menos latinoamericanos. Insisto, con eso, los que tanto critican al protestantismo, incluso al pentecostalismo dentro del mundo católico romano, están desautorizando su propia autoridad. ¿Por qué no los han excomulgado? No lo sé. Sería interesante que algún católico lo explicara. Entonces, más que posibilidad de reforma, ganó la intransigencia. Y insisto, la Iglesia romana del siglo XXI es más lejana a la reforma y a la Biblia que la del Concilio de Trento. Ya los ejemplos que les mencioné son bastante claros. Y demostró no solo la maldad, crueldad y obvia herejía del Vaticano, sino especialmente su fracaso. Estos grandes giros hacia la maldad en cualquier institución, política, religiosa, social, suelen demostrar, insisto, no lo malos que son. Eso no es sorpresa para nadie, pero sí demuestran el fracaso. O sea, ya habían fracasado en su proyecto político al armar las guerras de las cruzadas. ¿Por qué? Porque demostraron que la única manera que tenían de acercar para sí a los reyes europeos era inventando una guerra.
demostraron su fracaso ético-moral con la Inquisición, al demostrar que la mejor manera que tenían de mantener fieles a sus miembros era a través de el terror de las hogueras. Y en este caso, insisto, demostraron su fracaso en el amplio sentido del término, en todos los sentidos del término, con su intransigencia, con su incapacidad de ver que hay un mundo que va más allá del Vaticano y que el cristianismo no depende o no necesita exclusivamente de ellos. Insisto, toda institución que comete este tipo de gravísimos errores demuestra, insisto, no solo su maldad, sino su fracaso. Es como, por ejemplo, cuando se habla del muro de Berlín. El proyecto socialista obrero alemán que construyó el muro de Berlín no fracasó o no demostró su fracaso el 9 de noviembre, día tan hermoso de 1989, cuando cayó el muro de Berlín. ¿Cuándo demostró su fracaso? El 13 de agosto de 1961, cuando se construyó. ¿Por qué? Porque demostraron que la única manera que tenían de mantener, comillas, tranquilos a sus ciudadanos era encerrándolos y manteniéndolos a punta de fuego de pistola y un muro dividiendo a un país entero. En este caso igual, se da exactamente el mismo patrón de conducta. Siempre nos quedamos en el tema de la maldad y la crueldad y la herejía del Vaticano, pero aquí falta ese factor, el fracaso del proyecto, ya sea cristiano, ético, moral, civil, político del Vaticano. No hay aspecto en el cual el Vaticano de la vida humana podamos decir que no demostró su fracaso. Por algo han tenido que enmendar el rumbo tantas ocasiones. O sea, ese mismo magisterio que nos dicen que no se equivoca, que es infalible, que es suprema autoridad, ¿cuántas veces ha tenido que enmendar el rumbo y cambiar? O sea, pareciera que el dogma católico, supuestamente inefable, está hecho para cambiar. El ejemplo que les he dado en otras ocasiones, las confesiones de fe luteranas, calvinistas, bautistas, anglicanas, todas se han mantenido inalteradas a través de los siglos. Ni una coma se ha movido. En cambio, pueden decir lo mismo los vaticanos, los católicos de sus dogmas papales. No. Siglo a siglo se han ido cambiando. Si no, ¿para qué sería necesario un concilio como el Concilio Vaticano II? Absolutamente innecesario. En fin. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Sí, profe, yo le iba a decir que lo de las dos Alemanias y el muro era la gente arrancando del paraíso comunista al infierno capitalista. Claro. Sí, en efecto. O sea, bueno, de hecho así fue. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No, no hay pregunta, sino satisfacción, pastor. Muchas gracias. Yes. Muy bien. Bueno, entonces siendo así, terminamos la clase de hoy. Demos.